Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos Hola, días. Buenos días. buenos días. Buenos días. Hola, Buenos buenos días. días. Hola, Hola. buenos días. Vamos a esperar un momento que sigan llegando. Y decirle que camina más de la vareta, ustedes sí tienen bien. ¿Te la dejo ayer? 40. 30. Buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a esperar unos minuticos más a que los demás terminen de entrar y ahí sí damos inicio, bellezas.
Y voy a compartir la guía. Compartir. ¿Me confirman si están viendo la guía? No. ¿No ven la guía? Sí, señora. Ahora Ya, sí. profe, ya. Ya, listo. belleza. Señora. Entonces, pues como le Yo digo, no veo nada, profe. Ay, ya está compartida. Entonces, bueno, belleza. Vamos a comenzar ahora sí. Que me sigue llegando gente. La idea es que con lo que yo expliqué ahorita de la guía, ustedes tengan clara la información para poder desarrollar el quiz. El quiz está dividido en dos partes. Una parte que es de analizar el texto y otra parte que es de responder preguntas acerca de la guía. Obviamente, pues pueden tener la guía a la mano, ¿cierto? Pero la idea es que obtengan un muy buen resultado y que no se les complique, no solamente 10 preguntitas. ¿Cuándo habilito el quiz? El quiz lo va a habilitar apenas terminemos la reunión. Tienen todo el día para realizarlo, ¿listo? Entonces, sino que cuando entre, no van a tener sino una sola oportunidad. Cuando entren, es a desarrollarlo de una vez. Listo, bellezas. Comenzamos. Literatura de la independencia. Esta puntualidad. Por favor, el de la música. Listo, bellezas. Ahora sí. Dice, literatura de la independencia, neoclasicismo. Alguien que me lea ahí, ¿qué era el neoclasicismo? Yo, Steven, profe. así por las buenas. Stevenson. Literatura de la independencia. Neoclasicismo. Ahí es. Así. Fue un movimiento que se produjo en Europa en el siglo XVIII al producirse el desgaste de las culturas barrocas que Barroca. aspiraba a restaurar el gusto y las normas del clasicismo. La ilustración representa el deseo de los filósofos de la época de razón, filosofía, racionalizar todos los aspectos de la vida y del saber humano. Vino a sustituir el papel de la religión como organizadora de la existencia del hombre, por una ética laica que ordenara desde entonces las relaciones humanas y llevara un concepto deísta de la verdad. Muchas gracias, Stevenson. Entonces, ojo con esto. ¿Cuándo se desarrolla el neoclasicismo? ¿Cuándo y dónde? Se desarrolla en Europa en el siglo XVIII. siglo de las luces. Exactamente. Ese es un dato que deben tener muy en cuenta. ¿Qué buscaba? Restaurar el gusto y las normas del... Mientras yo explico, por favor, ¿Cómo? cerramos los micrófonos El clasicismo. para que puedan escuchar bien. ¿Qué buscaba entonces este neoclasicismo? Neo viene del prefijo nuevo, es decir, que era un nuevo clasicismo. ¿Qué era el clasicismo? ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de la antigua Grecia y de la antigua Roma? Imagino. Si han visto alguna vez Caballeros del Zodíaco, no sé si de pronto algunos de ustedes lo conozcan, Caballeros del Zodíaco muestran mucho lo que es la mitología de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Entonces, esa era la época clásica. Si la han visto, qué bien, me encanta, son de los míos. Entonces, en el neoclasicismo quieren volver a las creencias de esa época. No creer en los dioses, pero sí en la filosofía, en la democracia, en la razón. Por eso se llama neoclasicismo, porque quieren renovar la época clásica. Entonces, la anterior era el clasicismo y esta nueva es el neoclasicismo. Se da en el siglo de las luces por medio de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Es la época de la razón y de la filosofía. Entonces, en esa época, lo que importa es el pensamiento, es el saber humano. No importa tanto la religión, no importa la magia, no importa el misticismo, sino importa todo aquello que sea pensamiento del ser humano. El centro de todo va a ser la razón. Antes, el centro de todo era Dios. En esta época, el centro es el pensamiento humano. Esa es una diferencia que ustedes deben tener ahí supremamente clara. Dice que buscan racionalizar todos los aspectos de la vida y del saber humano. ¿Qué es racionalizar? Es analizarlo todo desde el punto de vista, señor. Se le escucha todo rayado. Luis Rayado, entrecortado. Sí, profe. Sí, es entrecortado. ¿Me están escuchando ahora sí? Ahora sí, profe. Ahora sí. Ok, entonces retomo. La ilustración se basa en la época de la razón.
o sea, de la filosofía. Yo les decía, no sé si eso lo escucharon bien, que antes el centro de todo era Dios. En cambio, ahora el centro de todo es la razón y es el pensamiento humano. Esa es una diferencia que hay que tener probablemente clara. ¿Qué buscaban? Racionalizar todos los aspectos de la vida y del saber humano. ¿Qué es racionalizar? Es mirar todo desde el punto de vista de la razón. Entonces, si ocurre algo, algún fenómeno, algún suceso, entenderlo desde el pensamiento, y no porque Dios lo quiso, porque Dios decía, porque así es la vida, no, sino entender cuáles son las razones del pensamiento, de la filosofía, que hace que este suceso haya ocurrido. ¿Hacemos bien? ¿Y me están entendiendo? Tan raro, no sé qué será. Profe, yo creo que le tocaría hablar más lento porque quién sabe si la señal, o sea, por eso. Profe, es que de pronto usted habla muy rápido. ¿Será? Pero en Profe, es que usted habla a la velocidad de la luz. Bien, entonces, tocó lento. A ver, época de la razón y de la filosofía. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí. Ok, Sí, me señor. siento extraña. Entonces les decía que buscaban racionalizar todos los aspectos de la vida humana. Es decir, medir todo desde la razón, desde el pensamiento, no desde la magia, no desde la religión, no desde el misticismo, sino analizar todo lo que pasaba en esa época desde el punto de vista de Dios. ¿Claro? ¿Ahora sí? Sí, señora. Listo, belleza. Entonces, dice, vino a sustituir el papel de la religión. Como les decía, todo antes se centraba en Dios. Ahora, en esta época, en el neoclasicismo, todo se centra en el hombre y en el pensamiento. Por eso les lanzaba esta pregunta. Está llegando Divier, llegando tarde, belleza. Presencial y virtual. Dice la pregunta, ¿qué papel tiene en mi vida la religión? ¿Es mi centro o un elemento lateral? ¿Por qué les preguntaba eso? Porque en el neoclasicismo ya el centro no era la religión. Pero entonces la pregunta era, ¿eso es en el neoclasicismo? Y en la vida suya, ¿la religión sigue siendo centro o ya la religión no es el centro? Eso era lo que ustedes me debían responder en la actividad. No sé si alguien me quiera socializar la respuesta que dio a esa pregunta. Pues de pronto. A ver, cuénteme qué respondió a esa pregunta. A ver, no creo plenamente en una religión, pues para mí las religiones son creadas por el hombre y esto no conlleva a que no creo en Dios. Así que las religiones es un elemento lateral en mi vida, pues Dios es mi centro, pero la religión es lo que cree el hombre para beneficiarse de los creyentes, aprovecharse de estos y tomar sus recursos y creencias para beneficio de ellos mismos. Bien, usted hace una diferenciación entre Dios y la religión. Una cosa es Dios, otra es la religión. La religión no es centro, pero Dios es. Buena apreciación. María Paula estaba levantando la mano. Dígame, María Paula. La religión en mi vida ha estado siempre presente desde que nací. Es mi centro, ya que es lo que me impulsa cada día, enseñándome lo correcto e incorrecto, cómo comportarme frente a distintas situaciones gracias a la Biblia o la palabra de Dios. Y gracias a eso me he formado en los principios morales y éticos. Muy bien, María Paula. Entonces, para María Paula sí es el centro. Me imagino que alguno de los presentes habrá escrito que la religión no tiene ninguna importancia en su vida y está bien, ¿cierto? Porque acá se trata de las libertades humanas. Entonces, si alguien escribe en su cuaderno, no, para mí la religión no tiene ninguna presencia, yo no creo ni en Dios ni en la religión, pues es tan válido como aquellos que dijeron que Dios está en el centro. Pero entonces, quiero es que entiendan por qué les hacía esa pregunta. Esa pregunta se las hacía porque para el neoclasicismo, aunque seguían creyendo en Dios, Dios ya no era el centro de su vida. El centro de su vida ahora era el pensamiento y la razón. No significa que se volvieran ateos. Lo que significa es que le daban más importancia a la inteligencia, a la razón, al pensamiento. Continuamos. Características generales. Dice, se inspiraban en las obras de la época clásica. ¿Cuáles son las obras de la época clásica? Pues las de la antigua Grecia y las de la antigua Roma. Michelle, dime. Michelle estaba levantando la mano. No, fue sin culpa. Ah, ok. Es Se interés. inspiraban, ya les decía que ellos querían recuperar lo que se trabajaba en Grecia y en Roma. Por eso se inspiraban en esa época clásica. Esta es muy importante. Aspiraban a una belleza ideal, nacida de la exacta... Profe, no se le escucha. ¿Ahí me oyen? ¿Me oyen? Sí. Ok. Ya, profe, ya se le volvió a escuchar. Listo.
Me dice que aspiraban a una belleza ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre neoclásico buscaba la perfección de todo. Entonces creaban unas obras bonitas, equilibradas, elegantes, que fueran perfectas. Me dice acá, exacta relación de las partes. ¿Qué significa exacta relación de las partes? Que fuera igual de grande para acá, que fuera simétrico, que fuera perfecta, no que fuera totalmente desordenada, sino eran amantes del orden y de la perfección. ¿Clara esa segunda característica? ¿O alguna duda? ¿Nada? ¿Se me durmieron? ¿Se me fueron? ¿Los aburrí? ¿Los dormí? ¡Ay, Dios mío! Terrible. ¡Qué profesora tan mala, Dios santo! Profe, Dime, yo no entendí muy bien. ¿qué no entendió, muñeca? La Profe, yo no entendí bien. No, profe, ¿será que puede hacer el favor y volver a explicar? ¿Cuál? ¿La primera, la segunda o las dos? Las dos. Ok. Primero, se inspiraban en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Esa es la primera que tenemos acá. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos querían volver a cómo era la vida en esa antigüedad. Recuerden que hace rato les hablaba de los caballeros del zodiaco, que creían en la mitología, que creían en los dioses. Entonces ellos como que querían volver a esa época. A eso se refiere que se inspiraban en la antigüedad clásica, en la época clásica. O sea, se inspiraban en lo que había pasado antes en Grecia y en Roma. ¿Qué pasó en Grecia? Descubrieron la filosofía o crearon la filosofía, crearon la democracia, entonces ellos querían volver a vivir en esa época. Es como por decirles, antes hubo una época muy bonita, ellos querían volver a vivir en esa época. No sé, ustedes recuerdan cuando tenían 3 años, vivían en otra casa y les encantaba y quisieran volver a estar en esa casa, por ejemplo, o en otro colegio, o con otros compañeros. Así eran ellos. Ellos querían volver a estar en esa época de atrás. ¿Ahora sí les quedó clara? Sí, señora. Ok, listo. La segunda me dice que aspiraban a una belleza ideal. Es decir, que todo lo que ellos creaban debía ser perfecto. Ustedes a veces me han tomado el pelo a mí, sobre todo los de mi salón, porque yo soy loca con los colores. A mí como me gusta marcarlo con colorcitos y que quede perfecto y que quede ordenadito. Yo soy loca, yo sé. Yo sé más o menos en ese lado como el neoclasicismo. Ellos eran locos como yo, o sea, todo lo querían perfecto, impecable, derechito, bien organizado, bien equilibrado. Entonces ellos eran de esos que medían que acá fuera igual que acá, que todo tuviera las mismas medidas. A eso se refiere esto, exacta relación de las partes. O sea, que todas las partes fueran perfectamente equilibradas. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, señora. Listo. Sí, señora. O sea que utilizaba mucho como la métrica a la hora de escribir. Exacto, para que quedara todo perfecto, la rima. Y no solamente al escribir, al crear una escultura, la escultura debía ser perfecta, bien equilibrada. Si creaban una obra, una pintura, entonces debía mostrar perfectamente los colores, los rasgos, todo debía ser perfecto. Y en escritura usaban la métrica muy bien. Ahora, siguiente, me dice, las academias, sociedades, instituciones y publicaciones eran dirigidas por el Estado. Ojo con eso, ya no era la iglesia la que controlaba. Entonces, por ejemplo, antes la educación era dada por la iglesia. ¿Qué le enseñaban? Pues todo lo que tiene que ver con la religión. Ahora, ¿qué enseñaban? Enseñaban las leyes, enseñaban la democracia, y era el Estado, era el gobierno el que controlaba todas las sociedades y todas las instituciones. Ojo ahí, la iglesia deja de ser importante y el gobierno, el Estado, es el que empieza a controlarlo todo. ¿Clara esa característica? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Sí, Sí. señora. En Profe, las artes plásticas. yo tenía una pregunta. Mateo. Esto del neoclasicismo, ¿como entre qué siglo podríamos ubicarlo? Ya lo habíamos dicho al comienzo. ¿Quién le contesta ya a Mateo? Siglo XVIII. En el siglo XVIII. Siglo XVIII. Exactamente. 18. Entonces, bueno, continuamos. Muchas gracias. Con gusto, Mateo. En las artes plásticas, miren lo que les decía. Dibujo impecable. O sea, el dibujo debía ser muy bonito, muy bien hecho. Acá, ¿quiénes son dibujantes? ¿Hay alguien que dibuja? Yo. Si mis apuntes cuentan, de Cuentan. pronto. Exacto, esos cuentan. Me imagino que ustedes son de esos que quieren que todo les quede perfecto, ¿cierto? Ay, Dios mío. Ay, pues. Otra cosa que no sabe perfecto es otra. Eso sería un rasgo del neoclasicismo, dibujo impecable.
Contornos cerrados, o sea, bien definida la forma, bien establecido, que se vea perfecto el marco, todo. Uy, sí. Volúmenes Cuando la letra moldeados, queda más para allá y más para acá. es horrible. Volúmenes moldeados de modo que da la ilusión de redondez de los cuerpos, o sea, que se viera perfectamente redondeado, no que quede chueco por acá, que no, debía ser perfecto. Miren que eran bien locos. Colorido suave, no les gustaban los colores demasiado fuertes. Composición simétrica y estática. Es simétrica, equilibrada, igual de largo. Miren que todas las características iban hacia que ellos buscaban la perfección. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro? ¿Complicado? Sí, señora. Señora. Sigue. Exaltación de los placeres sencillos. ¿Para qué? Para descubrir la intimidad personal. Y ojo con esto, evitaban mostrar sentimientos. A ellos no les gustaba que les dieran los sentimientos, porque lo que más importaba era la razón, el pensamiento. Entonces no les importaba que se dieran cuenta si estaban tristes, si estaban felices, nada. Lo único que les importaba era tener en cuenta el pensamiento, nada más. Así que los sentimientos quedan atrás. Miren la siguiente se relaciona con eso. Importancia de la razón sobre el sentimiento y la imaginación. Es decir, aquí arriba, la razón. Y por acá abajo, los sentimientos. ¿Sí me hago entender? ¿Qué les importaba a ellos entonces? Bellezas, ¿qué les importaba a ellos? La razón. La razón. La razón. Bien. Humana. ¿Qué no les interesaba? O sea, eran como, La razón. ¿Eran como qué? como muy relacionados con la antropología, todo querían explicarlo por medio del hombre. Y todo querían explicarlo por medio del hombre y no tenían que ver los sentimientos, ni la iglesia, ni la magia, nada, solamente la razón. Por eso yo les preguntaba, ¿en mi vida es más importante la razón o el sentimiento? ¿Alguien me quiere compartir la respuesta que dio a esa pregunta? Yo. ¿Quién me Yo también quería. Yo, profe. Ese que Ninguno, Daisy, ninguno. a ver. Bueno, yo tenía dos opiniones. Porque, pues, por un lado, pues, de acuerdo con mi forma de ser, como yo soy tan sentimental, pues me fui por el que más importante los sentimientos, ¿no? Ok. Pero por otra, pienso que también los sentimientos y la razón tienen que ver, son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Okay. Entonces, pues, estoy entre que los sentimientos son más importantes y los mantenidos son importantes. O sea, usted tendría como un equilibrio entre las dos. Ni solo la razón, Bueno, sí. Ni solo el sentimiento. ¿Hander estaba levantando la mano? Yo. Sí, ¿Hander? Hander. Profe, es como un 50-50, ya que, pero me quedo más con la razón, ya que los sentimientos, hay momentos que el sentimiento lo abarca a uno, que uno no piensa con la razón, sino con el corazón, por decirlo así. Pero más la razón, ya que me hace ver de una, ¿qué pasa si lo hago? El bien y el mal que hago si hago esa acción. Es más la razón. Más la razón. ¿Puedo decir yo algo? Bien, espérame que está levantando la mano. ¿Paula? No. ¿La Paula no? ¿Quién va a hablar, María o Yo, María habla profe. primero? Yo. ¿Itzel está levantando la mano? Sí, profe. Pues Clases yo de matemáticas me no fui participan, ¿no? Yo sí participo. ¿Itzel? Yo también. Yo me fui como por el camino de que para mí es importante en los dos, sin embargo, pienso que a la hora de aplicarlo en la vida diaria debemos colocar como una balanza y medir si el camino que me indican los sentimientos o si el camino que me indica la razón es el mejor. Analizar cada uno de los pros y contras que tiene cada uno. Y pues yo generalmente me dejo llevar por la razón porque... Aurorita, entonces, sí, se puede hoy, casi pero no siempre creo. uno se lleva por los sentimientos, actúa como muy Si no, pues mañana le impulsivamente. mandamos, ¿ok? Pero mi niña, un momento. No. Jorge, espérame.
Jorge creo que está hablando algo en casa y está interrumpiendo. Sigue, Gitzel. Que generalmente cuando no actúa con los sentimientos actúa como impulsivamente y pues no piensa lo que puede llegar a ser mejor para uno o no. Muy bien. Y cierro que estaba levantando la mano Ramón para continuar. Bueno, para mí en mi vida la emoción y la razón son dos cosas muy importantes, ya que pues a veces las dos apuntan hacia la misma solución, pero otras veces me ponen a decidir y ahí sí pues tengo que mirar por la parte de la razón, los pros y los contras, y pues por la parte de las emociones seguir lo que me dicen, pero entonces dependiendo de la situación. Ok, siempre dependiendo de la situación. Pero miren que la mayoría de ustedes están inclinados casi hacia un 50-50, ¿cierto? O sea, ni podemos tener toda la vida basada en la razón, pero tampoco toda la vida basada en los sentimientos. Entonces podríamos comer. No, profe. ¿Mm? Yo sí me guío por los sentimientos. ¿Solo por los sentimientos? Profe. Sí, profe. Yo no pienso las cosas. Yo también me voy por los sentimientos. Va de impulso. Yo me voy por los sentimientos. Es que los sentimientos prácticamente son impulsos reaccionados por lo que usted cree que está bien, pero al igual no está. Por eso la razón Sí, cuando es uno piensa una ya corriente lo más de hizo mal. reflexión. La razón es la reflexión. Pero bueno, pero a veces la razón claro. Bellezas, para continuar tenemos claro que en el neoclasicismo ellos se iban más por la razón y no le daban importancia a los sentimientos. Eso en el neoclásico, ¿cierto? Seguimos. Dice, movimientos independentistas y neoclasicismo. El movimiento independentista en América fue un proceso de guerra que se desarrolló desde el siglo XIX. Ojo, en el neoclasicismo importa muchísimo la revolución. Hay guerra, hay rebelión, hay rebeldía, y a ellos les importa muchísimo, porque como piensan, todo lo racionalizan, para ellos la libertad de pensamiento, la libertad de acción es lo más importante. Por eso se relaciona tanto la literatura con la política y con la historia, porque a través de la literatura escribían todas sus ideas de rebeldía y todas sus ideas de revolución. Entonces era genial, porque a través de esa literatura, ¿qué hacían? Le contagiaban al pueblo el deseo de revolución y hacían que el pueblo se diera cuenta y abriera los ojos de las cosas que estaban pasando y de que los políticos los estaban robando, de que los políticos los estaban estafando. Entonces, mira, si nos damos cuenta, esa época del neoclásico se parece un poquito a la nuestra, ¿cierto? Que a través de la rebeldía, a través de la revolución, nos damos cuenta de las cosas que hacen los políticos. ¿Qué está pasando en este momento? Los americanos buscaban librarse del yugo español. Vuelvo y digo, a través de la literatura, por ejemplo, Simón Bolívar escribía sus ideas de revolución y a través de esas ideas la gente entendía que debía liberarse. Antonio Nariño, por ejemplo, traduce los derechos del hombre que estaban en francés y los traduce al español y la gente los lee y dice, vea, yo tengo derechos, yo soy un ser humano y todos los seres humanos somos iguales, entonces todos merecemos libertad. Y esas ideas empiezan ¿a qué? A contagiarse, el uno las escucha, el otro se las dice al otro, y cuando la gente empieza a entender que merece libertad y que merece esa revolución, pues entonces empieza a querer sacar a los españoles de esta tierra. ¿Sí me hago entender? ¿Claro? Bien. Entonces, si nos damos cuenta, la literatura... ¿Cuál crea que los... ¿Jorge? Dígame, Jorge. ¿Usted cuál pensaba que los sentimientos que más se mostraban en esa época era el sentimiento o la razón? O sea, ¿qué se mostraba más en la época independentista? Analizaban todo desde la razón, pero yo creo que en el fondo ellos tenían un sentimiento y era el sentimiento de amor por su patria. Y ese sentimiento de amor por la patria los llevaba a querer liberarla, pero todo lo analizaban desde la razón. Entonces, me dice, hubo influencia política en la época neoclásica, lo que les decía. Entonces no era la literatura que hacía puros cuentos y las hadas y las princesas, sino que era una literatura revuelta con política. No sé si se acuerdan un día en 9-2 que tuvimos una pelea de política genial, que empezamos a hablar que Petro, que... sí. Entonces, eso pasaba en la época del neoclasicismo. En el neoclasicismo no era solamente escribir cuenticos. ¿Qué era?
No solamente cuenticos, sino hablar de política, hablar de robos, hablar de corrupción, hablaban absolutamente de todo para abrirle los ojos a la gente. Hablaban sobre la vida real que pasaba ahí. Exactamente. Hablaban sobre lo real. Desde el análisis y desde la crítica. Por eso yo les ponía a ustedes a hacer una portada criticando, ¿cierto? Porque acá lo importante era la crítica. Me dice, razón por encima de todo. Por arriba de todo está el pensamiento. ¿Qué no existe en esta época? La imaginación y la fantasía. Eso lo dejan de lado. Olvidan completamente la imaginación y la fantasía y solamente se dedican al pensamiento. Como lo que importa es el saber, crean las enciclopedias. Ustedes han visto un libro gruesotes de conocimiento que tenían en las casas, nacen en esta época, porque en esta época lo importante era la razón. Esta me encanta. Se emplea la sátira, la ironía y el sarcasmo para hacer críticas a la sociedad. O sea, me estoy dando cuenta que... Pues debería devolverse hace tiempo, ¿no? Pero la profesora se sintió identificada con esa característica. Entonces. Mejor acá. Pero a mí sí Sobre todo por la profe con el acá. sarcasmo ese que tiene. Entonces, ellos utilizaban mucho el sarcasmo. ¿Utilizaban para qué? No para burlarse ya por ser chistosos, no. Lo utilizaban para hacer críticas. ¿A quiénes? A la sociedad y a los políticos. ¿Vamos claros? Sí, señora. O sea, profe, pregunta, o sea, son como críticas burlonas, más o menos. Exactamente. Una especie de One Piece, por decirlo así. One Piece habla de lo que es la vida real, pero lo hace desde el humor, y lo hace desde la crítica. ¿Ya? Surgen las fábulas. Ustedes conocen las fábulas, ¿cierto? Es un texto donde un animalito nos deja una lección, el animalito habla. Nosotros siempre hemos creído que las fábulas son infantiles. Error. Sí. Las fábulas vienen de esta época y son para criticar los vicios de la sociedad. Por ejemplo, en la de la liebre y la tortuga, ay, sí, que la tortuguita le ganó a la liebre. Ese no es el cuento ahí. El cuento es que están criticando un vicio fundamental de la sociedad, que es la arrogancia y el creerse más que los demás. Entonces, en esta época, crean las fábulas, que no son textos infantiles, sino que sirven para criticar los vicios de la sociedad. Tengan muy en cuenta eso, belleza. Los escritores también participan en política. El héroe de la época no es el caballero que rescata a la princesa, no. El héroe es un militar. ¿Por qué ese es el héroe de la época? Porque él lucha por la libertad de su patria. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué critican los escritores? Me encantan los escritores de esa época. Criticaban los impuestos. ¿Está llegando uno? Ay, Dios mío. Criticaban los impuestos. Criticaban la dominación española. Y esto era genial. Incitaban a la revolución. O sea, ellos escribían para hacer que la gente peleara, para hacer que la gente protestara, para hacer que la gente luchara. O sea, sí, yo debería ser neoclásica, definitivamente. Entonces, como ellos querían que la gente se metiera en la lucha, panfletos y volantes. ¿Qué son panfletos? Son papeles que riegan por las calles. Entonces salían a escondidas en la noche y metían los panfletos por debajo de las puertas de la gente. Y volantes. ¿Han visto cuando le para alguien en la esquina y le reparte un papel a todo el que pasa? Así hacían ellos. Repartían los volantes para que la gente leyera, se diera cuenta que los estaban tumbando, que los estaban estafando y se animaran a protestar. Y por eso crearon el ensayo. El ensayo es un tipo de escrito en el que criticaban lo que estaba pasando en sociedad y en política. Por eso yo les preguntaba a ustedes, ¿qué importancia tiene para ellos revolución y libertad, simetría y perfección, ironía y sarcasmo? Y también les preguntaba, ¿qué pensaban ustedes de la revolución juvenil? Me decían, profe, la guía no habla de la revolución juvenil. No, no hablaba directamente. Pero muchos autores neoclásicos eran jóvenes. Y mire que todo el autor neoclásico era rebelde, era revolucionario, quería protestar y quería luchar. Por eso yo les decía, ¿qué opinan ustedes de la revolución juvenil? ¿Creen que ustedes jóvenes deben meterse en política y deben tratar de cambiar su mundo? ¿O creen que el joven debe quedarse afuera y son los adultos los que deben hacer? Escucho. ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? Estando en un estado en el cual se ve la corrupción y donde se... Espera. ¿Puedo volver a repetirla? Es que no entendí. La pregunta de la revolución juvenil. ¿Creen ustedes que las personas jóvenes deberían involucrarse en política y buscar cambiar al mundo? ¿O deberían dejarle eso a los adultos?
Felipe está levantando la mano. ¿Parada o lo? Parada. Profe, yo pienso personalmente que sí, los jóvenes sí debemos entrar a la política, porque el mundo no debe estar solo en las manos de los adultos, sino también de los jóvenes. Nosotros también debemos buscar la libertad, apoyar al mundo, hacer que avancemos. Yo también me gustaría estar también incluido ahí, pero todavía muy poco, tengo muy poca experiencia, pero sí, todos los jóvenes sí deben estar en la política. Aunque lo que se está haciendo en Colombia no es política, los jóvenes no están buscando liberar al país, sino lo que están haciendo es vandalismo. Entonces, ese es mi punto de vista. Es diferente participar desde el vandalismo que busca destruir a la política que bien tomada debería buscar construir. Levantó la mano Jorge. Profe, pues yo consideraría, ya hablando sobre, pues sí, si los jóvenes se tienen que meter a la política, pero ¿qué papel jugamos? El papel que jugamos nosotros sería renovar las ideas, no siempre con las mismas conservadoras que hay, ¿no? Que, un ejemplo sobre la mujer. En aquellas épocas se veía que la mujer que no tenía que ser ama de casa. Alguien con diferentes pensamientos, digamos un joven, dijo, no, ¿por qué no la mujer puede ser igual a nosotros? Ella también es humana. Y así, ese es el papel que sería de los jóvenes, renovar las ideas, cambiar el pensamiento. Muy bien, no para seguir con lo mismo, sino para implantar nuevas ideas. Excelente. Está levantando la mano Angeli. Considero yo que los jóvenes claramente debemos estar incluidos en el política. ¿Por qué? Porque el del gallo, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? El que tiene un gallo en casa. Por favor. Nunca pensé decir esto en una clase, pero el que tiene un gallo, por favor. Angeli. Sí, bueno, nosotros debemos estar incluidos porque el país va a ser de nosotros. Nosotros tendremos en un futuro el poder, entonces si nosotros nos vamos por allá a pensar en otras cosas, después cuando nos entreguen el país vamos a encontrar un país que ni sabemos qué es, ni sabemos qué tiene, ni sabemos cómo. Entonces vamos a estar desubicados y vamos a tener, ahí va a haber lo mismo que está sucediendo ahorita. Muchas cosas, robó dinero y nos dejaron esto como quisieron. Muy bien. Mateo. Yo en este caso opino que no deberíamos de participar los jóvenes hasta cierta edad en la política. ¿Por qué? Por el hecho de que ya siendo aún así mayores de edad, después de 18, que se nos considera adultos, pero seguimos siendo jóvenes, no debemos participar porque debemos es de esperar a que otros cometan los errores. Por ejemplo, en nuestra época deberíamos mirar a los adultos cómo ellos podrían destrozar un país para que en nuestra época, cuando realmente tengamos el poder de hacer algo más que solo decir, bueno, los jóvenes son inexpertos, cambiarlo. Y así los jóvenes de la siguiente generación nos verán a nosotros y aprenderán de nuestros errores. Vale, Mateo, muchas gracias. Profe, yo quiero decir algo. ¿Puedo responderle a Mateo? Divia, yo te quiero responder a Mateo. ¿Escuchó a Divia? No, yo quiero. Le respondan a Mateo. ¿Divia? Por lanzar comentarios. Pero, a ver, Mateo, ¿no crees que deberíamos de ver los errores de nuestros padres y cambiarlos en vez de volver a cometerlos? ¿Mateo le va a responder? Sí. Yo no digo que debemos de volver a cometer los errores de nuestros padres, sino que digo que en vez de participar jóvenes y cometer errores y embarrarla súper feo, debemos esperar a que los más grandes lo hagan para que cuando nosotros tengamos la oportunidad podamos ser sabios y ver el error del otro. No. Mateo, lo que Mateo se hace referencia es a la inmadurez. ¿Le puedo responder? ¿Le puedo responder a Mateo? Profe, ¿puedo? Profesora. ¿Puedo? Por favor, esperen que la profesora dice quién va a hablar. Dije Disney. Profe, es para contestarle a Mateo. Mateo, si usted espera a que se equivoquen por usted que puede aprender de eso, o sea, es mejor meterse de temprano, por ejemplo en la política, para poder cambiar ideales y cambiar algo que no le gusta a uno. Eso es lo que creo yo, ¿no? Profe, Stevenson acaba de decir. Ya va, Stevenson, luego Tania. Profe. Stevenson, luego Tania. Yo. Stevenson. Yo. Bueno, de pronto lo que Mateo se hace referencia es a la inmadurez en la cual nosotros tenemos, porque todavía siendo jóvenes,
no es que seamos maduros del todo, sino nosotros somos inmaduros y nos dejamos llevar a veces mayormente por los sentimientos y no pensamos las cosas. Entonces eso es lo que Mateo hace referencia a cometer errores, así por el estilo. Es que actualmente se cometen muchos errores y en la situación en la que vivimos casi es algo que sí, se hace algo y se critica a uno, entonces es algo muy incomprensible, porque si un joven se mete desde ya temprana edad a la política sería algo lógico. Vale. Profe, ¿puedo decir algo? ¿Decir algo? Yo digo que, apoyando también a mi compañero Mateo, digo que los jóvenes podemos participar, pero de cierta edad. ¿Por qué? Como dijo Rubiro, somos inexpertos, inmaduros, y muchas veces eso nos llega a cometer errores. Nosotros debemos aprender de los que ya tienen experiencia, los mayores. Debemos aprender de ellos, de los errores, para saber no volver a cometerlos y saber cómo podemos arreglarlos. Y como jóvenes, nosotros tenemos un modo de pensar diferente, algo que nos ayuda, porque nosotros no somos de la época de las personas que ahorita están en el mandato. Entonces nosotros tenemos unos ideales diferentes que podemos implementar, pero con experiencia, porque haciendo inmaduros podemos, en lugar de ayudar, podemos embarrarla. Ok, yo creería... Profe, ¿puedo hablar por favor rápido? Ramón, tengo alzada la mano desde hace rato. Profe, llevo como media hora. Yo tengo la mano desde hace rato. Yo no he hablado Yo tengo nada. un buen rato con la mano. Yo quiero participar. Silencio. Dejan Quiero hablar a la participar. profesora. Ya para las 11. Ya. Okay. Profe, Michelle. ¿Se fue Michelle? Señora. Usted quería hablar, ¿no? Yo Señora. también, profe. Que hable. Sí, es que quiero decir algo. Es que, por ejemplo, le quiero hablar sobre, creo que opinaron Mateo, Rubiro, y no me acuerdo quién fue el otro que opinó, que para mí la madurez no depende de la edad, porque ya una persona madura depende de cómo es ella misma. Por ejemplo, hay niños, o digámosle jóvenes, que desde temprana edad les gusta algo y se vuelven no expertos, pero sí tienen buenos ideales y buenos argumentos contra ello. Entonces, entonces para mí, prácticamente los jóvenes pueden entrar en la política, claro, teniendo argumentos ideales respecto a ello. O sea, los jóvenes podemos participar teniendo ideologías claras y argumentos válidos que puedan ayudarnos a cambiar algunas cosas, ya que nosotros tenemos pensamientos más abiertos y nuevos, entonces podríamos cambiar muchas cosas. Listo. Profe, yo. Cierro con me va a acabar el tiempo. Profe, yo no he hablado. Profe, yo. Quiero hablar, profesora. Profe, yo. ¿puedo? Justin, ¿Puedo? Justin. Profe, pues, debido a lo de Mateo, ¿por qué él dice que dejar que se cometan los errores de los adultos y cuando nosotros tengamos la oportunidad de poderlos corregir? O sea, y si mejor empezamos a corregirlos desde ya y a construir uno mejor, sin errores. Bueno, obviamente sí van a haber errores, pero van a haber muy pocos. Profesora, yo quiero hablar. Bellezas, acá para cerrar, porque acuérdense que Zoom nos corta la clase. Entonces, la idea, yo consideraría, y estoy de acuerdo con todos los que dicen que sí deben participar, pero independientemente de la edad, deberían hacerlo desde un punto de madurez. No tanto desde un punto de madurez biológica, o sea, una edad determinada, sino desde una madurez mental que les permite entender que lo que están haciendo es verdaderamente para buscar el cambio. Si ustedes van a entrar a trabajar en política en algún momento, pero lo van a hacer buscando su propio beneficio, no están haciendo nada nuevo. Sencillamente están perpetuando los mismos modelos de las personas que han manejado la política hasta el momento. Profe, una cosa. David. Yo solo digo que, o sea, uno puede entrar a la política, pero que no se deje endulzar el oído, ¿no? Como que por la plata baila el perro. Exactamente. En el momento en el que nos dejamos corromper, hacemos parte del montón. Y no hemos hecho ningún cambio, ni hemos logrado absolutamente nada. Bellezas, explico la actividad porque se me va a cerrar Zoom. ¿Qué van a hacer? Con todo lo que hemos explicado hoy, bueno, van a desarrollar el quiz.
Y para dentro de 8 días me van a presentar un mapa mental con toda la información de la guía. Les muestro cómo es un mapa mental. Debe haber un dibujo en el centro relacionado con el tema. Las ramas salen en colores y salen curvas. No lleva líneas rectas, lleva líneas curvas. Un mapa mental las lleva así. Por ejemplo, acá, esta rama, múltiples inteligencias, salen otras ramas pequeñitas. Y cada una de esas ramas pequeñitas las representan con imágenes. Obligatorio, colores, ramas curvas e imágenes en todas las ramas. Y un dibujo central. Les muestro otro ejemplo. Miren este. Dibujo central, ramas, imágenes. Y miramos este. Está acá no un dibujo, pero es un icono central. Salen las ramas curvas, las moraditas. Y de cada rama salen otras ramitas pequeñas y todas con imágenes. Ustedes me dirán si quieren que les envíe estos ejemplos o ya con haberlos visto acá les basta. Para que ustedes Sí, profe, envíelos. Sí, profe, envíe los ejemplos. Envíelos, profe. Ustedes lo van a hacer, ¿vale? Con todo lo que hemos explicado acá. Si quieren, les vuelvo a enviar la guía con todo esto que tengo acá subrayado, para que lo tengan como más claro. Sí. Y con eso vamos a hacer entonces el mapa y el quiz. Bellezas, el quiz, les explico antes de que se me cierre. Tiene dos partes, una parte de comprensión lectora y una parte de teoría. Para la teoría pueden utilizar la guía. Para la comprensión lectora, pues pueden utilizar diccionario, pues el buscador, ¿cierto? Y la idea es que analicen muy bien el texto. Cuando lo lean se van a dar cuenta que se relaciona con lo que estábamos trabajando hoy. Entonces van a encontrarle sentido a ese texto que está ahí. Bellezas, háganme un favor, me dejan un mensajito todos con el nombre como para tomar lista para saber quiénes estuvieron. Entonces en el chat me escriben su nombre completo y esa va a ser como la firma de asistencia. Entonces todos déjenme el mensajito, por favor. Tenemos 48 asistentes, debe haber 48 mensajitos entonces con el nombre. Profe, Señor. usted es la primera profesora que logra reunir tantos estudiantes en una sola reunión. ¿En serio? Sí, es la Y única. con tanta participación. Sí. No, Prácticamente uno nunca habla. Muy bueno, ¿no? Sí. La única. Tanta guerra de Es opiniones. que este tema es interesante. Esos temas son Obvio. muy ricos de tratar. Yo pensé que era que en las clases participaban así. La segunda fue... Bueno, son uno de los mejores temas y ya. Sí, profe, la lectura. La lectura En lo anima a matemáticas uno, estamos profe. muy callados. Vea pues, con el profe. No, no tanto. ¿Han estado con el profe? Uy, Sí. profesora dice una bacanería. Bacanería, marico. Nos ha troleado. Opinar algo, por favor. Bueno, bellezas, si ya me dejaron el mensajito, entonces yo creo que podemos ir cerrando la reunión. Muchas gracias por la participación. Fue genial, de verdad me gusta sentir que me están escuchando, que no estoy hablándole allá a la pantalla solamente. Gracias por no dejarme sola y participar en la clase. Espero que les haya quedado claro el tema. Si tienen dudas, pues me pueden preguntar. Mire, profe. Señor. ¡Ay, esa belleza! ¡Ay! El mío más pequeño. Está cansado, Steve, para oír que sí y no. ¿Cómo era yo? Lo iba a comer. Deja esa rata quieta. La rata quieta. Sí, guarra, perro nunca le va a faltar comida. Por ahí todo el perro. Si yo fuera perro, por instinto le muerdo la mano y no voy. Si no es que eso, si no es que se lo comen. Está pechocho. El que quedó como el chavo ahí hablando. A las 10 Sopa de de macaco. el quiz, a las 7 de la noche lo cierro, el que no lo presentó, no lo presento. Entonces, bellezas. ¿Hasta cuándo tenemos que entregar la actividad? De hoy en 8, son siempre 8 días para entregar la actividad. ¿Listo? Mapa mental es la actividad. Y socializamos el quiz la próxima clase. Listo, bellezas, un gusto saludarlos. Se cuidan mucho. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Dale, profe. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Hasta la próxima. Bye. Gracias por el debate. Gracias. Un gusto, que estén bien. Profe, una pregunta, ¿qué pasó con los que... Debería hacer las reuniones más seguido, pero bueno. ¿Con los que qué? Cada materia, pero bueno. Bien. Bueno, chao. Bueno, envía los mapas. Como que no se quieren salir, ¿no?
A ver si Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Yo me quedo aquí, no sé.